Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo estoy muy contenta de poder presentar hoy a Thibaut Tourmente, ¿no?, que le hayamos podido traer aquí. Bueno, es un tipo de trabajo distinto. ¿Ya oís la traducción o no sé? Bueno, ¿ça va? ¿C'est bon? ¿Sí? Sí, es un tipo de trabajo bastante distinto al que hemos visto hasta ahora aquí. Bueno, él trabaja principalmente con fanzines, que al final, bueno, me preguntaba ayer Izaskun a ver si era realmente un fotolibro, ¿no?, o no. Yo lo englobo desde luego en el fotolibro y todo lo que sea, bueno, ¿no?, esta imagen y papel además, ¿no? Thibaut Tourmente, que sé muy poco de su biografía, hemos hablado un poquito antes, es autodidacta, vive en Capbreton, que es realmente, bueno, aquí cercano, entonces que eso ya le hace como muy cercano y además muy cercano por este amor, yo diría que compulsivo, del papel y de la imagen, ¿no? Trabaja con imagen, bueno, apropiada, imagen encontrada. Ahora nos va a contar, ¿no?, en libros, en todos los sitios donde puede encontrarla. Y es un trabajo a base de fotocopia. Bueno, para mí es un trabajo muy interesante, con mucho encanto, yo diría, ¿no?, por bueno, esa imagen de la que va a hablar, que es como una mezcla un poquito de todo, tiene esa cosa enciclopédica. Y bueno, pues no me voy a alargar más, le vamos a escuchar a ver qué nos cuenta. Muchas gracias. Merci, Gabriela. Gracias, Gabriela. Ante todo, quería darte las gracias a ti y al Museo San Telmo y a Izaskun de invitarme para venir a presentar mi trabajo aquí. Efectivamente, circulan muy pocas cosas sobre mi biografía y mi recorrido artístico, porque es un recorrido artístico bastante atípico. Como dices, soy un artista autodidacta, ahora tengo ya 40 años, y siempre he tenido una práctica artística desde muy joven. Empecé con la pintura y luego hice bastantes trabajos con Polaroid, fotografía. Y muy rápido me di cuenta de que era muy mal fotógrafo, pero seguí trabajando con el soporte fotográfico, la Polaroid, pero haciendo collage en pequeños soportes, un poco como bordando, ¿no?, y haciendo costuras entre Polaroids Omicron, un poco una alquimia bastante personal. Y con este medio hice unas cuantas exposiciones hasta que un día, en aquella época vivía en París, en Saint-Ouen, y es un mercado donde son muy conocidos los mercadillos. Hay anticuarios, brocantes, y allí empecé a encontrar libros en la calle que los brocantistas desechaban porque no los querían. Entonces yo empecé a guardarlos y a realizar collages a partir de las imágenes que recortaba de estos libros. Luego la vida me llevó hasta Capbreton, hace ya unos años, y tuve que deshacerme de parte de este material, no podía llevármelo todo. Me di cuenta de que en Capbreton, no sé si esto ocurre en España, pero en Capbreton hay estas cajas para libros. Es un sistema increíble. La gente lo que hace es dejar los libros y uno puede llevárselo prestado, luego lo devuelve, es gratuito. Y esta caja de libros, que es la de Capbreton, empezó a traerme unos cuantos tesoros. Encontré cosas bastante increíbles. Y me dije que podía ser una materia prima muy interesante. Entonces, cogí la costumbre de ir todos los días y descubrir esas cosas que la gente ya no quiere o bien que quiere transmitir a otros. Así empecé a acumular un montón de libros y a hacer collages.
tomando diferentes imágenes, superponiéndolas, elaborando con ellas rostros para crear otros personajes. Entonces empecé a ver un poco lo que se hacía en esta práctica del collage y me di cuenta de que ya se habían hecho muchas cosas y que mi trabajo era un poco redundante. Era algo que ya se había hecho dentro de una continuidad y quizás no era lo que yo pretendía hacer. Así, un día, en mi mesa de trabajo, empecé a colocar todas estas páginas y a establecer un vínculo con una enciclopedia médica, que es el primer libro que realmente me abrió los ojos sobre todas las posibilidades que aportaban estas imágenes. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de libros que podemos encontrar. Este es el gran misterio del más allá. Estos libros los he ido encontrando no solo en la caja, sino en diferentes lugares. Y son, ya veis, la Acrópolis. Los temas son diversos, ¿eh? Pero esta es la primera que encontré en médica. Y luego hay estos otros libros sobre diferentes técnicas, diferentes ámbitos distintos, la historia de las lámparas, etc. Y vi que todas estas imágenes podían contar otra cosa, podían ser presentadas de otra manera. Y empecé a recortar estas imágenes de manera frenética y a meterlas en cajas. Un día abrí la enciclopedia médica en una página sobre la escoliosis y al lado tenía un libro sobre la danza, los cuerpos de las bailarinas en tensión, sobre todo de espaldas, y me dije cuál es la relación entre estas imágenes de las bailarinas y las de las escoliosis, como podemos ver aquí. Y si quito estas imágenes de la escoliosis de la enciclopedia y las superpongo en otra página, ¿seguiría siendo medicina o adoptarían otro tipo de lenguaje, otra semántica? Podrían tener una dimensión totalmente estética. Y eso es lo que hice, claro. Y me di cuenta de que había un vínculo muy claro de esa imagen que había quitado de su soporte original y adoptaba una dimensión artística fuertísima. Así podíamos apreciar las imágenes sin necesidad de pegar unas junto a otras. Así arranqué una iniciativa nueva y me di cuenta de que tenía en mis manos una materia prima increíble que no me pertenece, pero que puedo reinterpretar y dar a otras personas para que hagan una relectura y para que otras personas las vean. Yo creo que Gabriela estará de acuerdo conmigo porque el libro, aparte del libro de fotos, que es bastante increíble, pero nos vamos separando sobre todo de los libros, si no son fotográficos o artísticos o algo así. La información la encontramos fácilmente con el ordenador. Es mucho más fácil hacerlo en Google que ir a una biblioteca a buscar información concreta. Por eso me dije que quizás era importante esta iniciativa que había tenido y reutilizar los libros de otra forma. Y al final acabó convirtiéndose bastante rápido, de hecho, en una obsesión. Hace 5 años que me dedico a esto y que acumulo libros, los busco en estas cajas, busco estas imágenes y elaboro pequeños libros. Elaboro obras con pequeños libros, que eran libros pequeñitos, eran los que encontraba al principio y yo reproducía un poco este formato, ¿no? Iba cubriendo las hojas blancas para crear otro libro pequeño. Este es uno que hice hace unos 5 años, Dolaya Limar se llama. Es el que tienen aquí y que lo pueden ver. Pero hice unos cuantos así en torno a estas imágenes sobre los ojos, los rostros. Iba recuperando imágenes por aquí y por allá y me centraba en una temática concreta.
Así hice 4 o 5 ejemplares y tuve la suerte de que me invitaran a una feria en Bruselas, Reciclart. Y Camille me invitó allí, a ese salón de autoedición, cosa que nunca había hecho, con mis 5 libritos. Y me encontré en medio de editores especializados en el fanzine y en el libro fotográfico. Así es como me di cuenta de lo que realmente era la edición. Y vi todos los ámbitos que existían más allá de la edición de imágenes. Hice una clase con un artista, Antonio Jiménez, que ya conoces y que se interesó por mi trabajo. Y luego también estaba Andrea de Typic Bookshop, a quien interesan mucho este tipo de libros. Y dije, bueno, pues quizás el fanzine vaya a ser el medio perfecto para desarrollar mi práctica y darla a conocer a otros. Y así es como empecé a hacer pequeños fanzines a mano, hasta el momento en que encontré una fotocopiadora y entonces se me ocurrió hacer unas pequeñas ediciones en mi taller. De forma paralela había empezado además, y lo vemos un poquito en estas páginas, a hacer unas planchas que pueden ver en la sala hoy, y son montajes de imágenes recortadas directamente de libros. Y yo utilizo planchas A4. Mi idea era hacer una colección para conservar estas imágenes. Y al final pensé que bueno, quizás había que dar un paso más y pasar a la etapa siguiente y empezar a desarrollar estos proyectos de otra manera, encontrar un editor y poder presentarlos así a más personas. Así es como empecé a buscar galerías y otros lugares donde pudieran acogerme y conocí Bad Cop. Es una estructura parisina que fue creada hace 4 o 5, quizás ya 6 años. Y agrupa talleres de artistas en 400 metros cuadrados. También es librería y galería de arte. Y les envié un mensaje en las redes sociales. Les dije, mirad, este es mi trabajo. ¿Sería posible hablar con vosotros y ver qué podríamos hacer juntos? Ese encuentro fue para mí súper importante. Seguimos juntos y hemos desarrollado grandes proyectos que están precisamente en estas planchas que presentaré más tarde. Un segundito. Ese lugar improbable de Bad Cop en París, como un poco en las afueras de París, pero bueno. Y es un lugar maravilloso porque bueno, tiene la galería, tiene la librería y luego bajas al lado donde tiene los aparatos, las prensas ¿no? para imprimir y es un sitio maravilloso, un sitio mágico como fuera del tiempo. Bueno, nada. Sí, hay pocos lugares de ese tipo en Francia. Es un lugar atípico en Francia, en el arrondissement 18. Y estoy encantado de poder trabajar con ellos. Voy a presentar algunos de los fanzines que he hecho. No los presento cronológicamente. Tengo algunos vídeos, algunas fotos. Y luego pueden ver directamente los fanzines, pero los vídeos son cortos. Aquí presento diferentes proyectos. Este es We Are Time 2021 y está hecho a partir de archivos y viejos collages que tenía, porque tengo la manía de guardarlo todo. Les fanzines sont réalisés en très peu d'exemplaires. Ça va entre... Hago siempre muy pocos ejemplares, entre 10 y 50 de cada fanzine.
L'important après, effectivement, sur... Es cierto que lo importante de los fanzines es esa pequeña cantidad y que utilizamos, o que utilizo, materiales bastante sencillos como la fotocopiadora. La mía tiene ya unos 15 años y ahora empieza a no funcionar bien a veces, o digamos que no imprime de una manera perfecta y digamos que pienso que aporta su parte artística, que es la propia creación de la fotocopiadora. Es como si contribuyera al arte de alguna manera y para mí tiene mucho interés en el fanzine y sobre todo para esas publicaciones que son autoeditadas. Yo trabajo muy poco con el ordenador, cada fanzine tiene una maqueta original. Es el fanzine con sus fotos, pero hay rastros de la cola, a veces no están bien encajadas unas fotografías con otras y creo que es algo interesante de esta práctica. Si elle veut bien se lire. A ver si puedo abrirlo. No. Parece ser que no. Je sais. Tout à l'heure, ça marchait. Esto funcionaba, no sé por qué no me va. Puede haber... aprovecho para decir que aquí tenemos algunos de los fanzines de Thibaut. Es difícil seguir y conseguir todos porque al ser pues una tirada muy pequeña, pues si no estás enseguida encima, pues bueno. Pero bueno, sí que tenemos aquí algunas, estas cosas, estos que veis aquí, están aquí todos en la biblioteca, vamos, para consultarlos. Vamos. Ça marchait. El micrófono está apagado, con la mascarilla no veo si está hablando. La lógica, que con lo digital pues a veces no... Bueno, estamos un poco reñidos o no sé, ¿no? C'est bon, oui. Bueno, ya está. Sí, este es otro fanzine que autoedité a partir de imágenes que encontré en libros. Siempre hay un hilo conductor en las formas. Aquí encontré ese
hilo que las vincula. Las imágenes están totalmente deslocalizadas, vamos a decir, ¿no? No hay un contexto para ellas y la idea es poder darles un significado totalmente distinto y también dejar que sea el espectador o lector, en este caso, quien se cree un imaginario y una interpretación de estas imágenes. La suite de leurs histoires, ça c'est un autre... Este fanzine, la suite de leurs histoires, que es como la continuación de sus historias, también lo autoedité y me gusta poner estos pequeños retratos, estas cositas que vamos añadiendo, pequeños elementos que aportan algo y que hacen que el espectador pueda imaginar. Sí, Des histoires. Parecen un poco... Imaginarse historias. Que te llevan además a otras direcciones, Bien sûr, ¿no? ouais. Oui, il y a des... Voilà. Sí, totalmente. Es muy instintivo, ¿eh? Cuando trabajo en los fanzines. Son cosas que me llegan en el momento, enlaces, puntos comunes que encuentro, imágenes que me dicen algo y voy acumulando muchas imágenes y muchas veces cuando llega el proyecto es algo subyacente, voy acumulando, empiezo a crear y luego de repente aparece un libro que es la clave de todo, que me permite establecer ese hilo conductor o vínculo entre todas las imágenes y como decías, Gabriela, en 4 años he editado 44 fanzines, más o menos. Entonces es como un impulso. Y ese es el tipo de relación que tengo. Este es uno de los últimos editados por Bad Cop. La clase alpha de la médecine, ouais, ça c'est un projet. La clase alfa de la medicina. Este proyecto fue editado por Bad Cop y lo hice durante el primer confinamiento en Francia. Tenía una enciclopedia médica de 10 volúmenes, bastante grande, y me di cuenta de que la iconografía de la época había tratado la medicina a través de imágenes muy variadas. Había imágenes de niños enfermos o cosas muy diferentes, con una iconografía muy amplia. Y me entretuve recuperando las imágenes de esta enciclopedia médica y haciendo planchas que van un poco en el mismo espíritu del inventario. Es un fanzine en color, es de los pocos que hay porque no me siento muy cómodo con las imágenes a color. Y pueden ver ahí todas las imágenes de esa enciclopedia repertoriada en 4 fanzines. Nos ha traído... Ça c'est un proyecto es un poco diferente. Sí, como digo, es un fanzine un poco diferente que se hizo con motivo de un evento en Las Landas
al que me invitó François Lousteau, comisario de la exposición, y trabajamos en torno a la propaganda. Hice montajes grandes de imágenes que habíamos colocado en el bosque en paneles de gran formato, y este fanzine se distribuyó al público. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être? ¿Tiene alguna pregunta? Tenéis preguntas ya, pero bueno, a mí me gustaría preguntarte, porque has hablado de que juntabas las imágenes, sacándolas de su contexto, y que luego que se formaba una estética, ¿no? Que es un poco tu visión que dabas al final, ¿no? Pero yo creo que además de la estética, hay mucho más en tus fanzines, ¿no? O en tu inventario desrazonado, ¿no? Acabas de decir de un proyecto político. También hay política directamente en tus fanzines, ¿no? Es decir, que no es solo una apuesta estética, por supuesto. Hay mucho más que la estética solo. Bueno, el fanzine en sí es un objeto político, en cierto modo, porque es la intención de poder crear obras, digo, he dicho, entre 10 y 50 ejemplares se hacen, y la tarifa es algo que mucha gente puede permitirse. Para mí cada fanzine es una obra, del mismo modo que para un pintor su lienzo es una obra que puede vender. Yo trabajo con los fanzines y los precios pueden ser de 10, 15, 20, 25 euros. Pienso que eso de por sí ya es un gesto político. A partir de ahí es cierto que podemos ver muchas cosas más. Hay política, hay elementos sociales, hay muchas cosas que pueden interpretarse a través de los fanzines. Por supuesto que sí. Sí. Hola. ¿Piensas el tema antes de montar el fanzine o son las fotos las que te dan el tema? C'est les photos qui me donnent le sujet. Son las fotos las que me dan el tema, pero hay algo muy mágico en eso, porque a menudo hay un encuentro, hay algo que es francamente difícil de explicar. En mi forma de realizar el arte habría muchas anécdotas, pero digamos que las fotos traducen una intención o un sentimiento que tengo yo en ese momento. Es decir, aparece la imagen y yo la interpreto según cómo me siento en ese momento. O sea que sí, las fotos traen el tema, pero al mismo tiempo hay algo interior mío que hace que las interprete de cierta manera y que decida utilizarlas para expresar un tema muy concreto. Pero son cosas al mismo tiempo muy amplias. Nunca va a ser muy preciso. Son grandes temáticas, pero no son cosas muy precisas. Los fanzines están ahí para transmitir una intención, o más bien diría una emoción. Hola. Entiendo que esa manera de trabajar te obliga a ser muy rápido, sobre todo porque si estás hablando de estados anímicos, de ideas que en un momento dado te aportan o que tú vinculas a una imagen, según tu propia evolución, tu propia madurez, claro, esa imagen de repente puede dejar de tener sentido porque tú te encuentras de otra manera o porque tu interés ha podido cambiar, ¿no? Oui, tout à fait. Sí, exactamente.
Así es. Yo luego intento no reutilizar imágenes, pero incluso un fanzine puede corresponder a una emoción y unos días después hacer una relectura diferente. Y por eso en mi práctica es algo muy instintivo. Es algo que sí que hago muy rápido porque la imagen efectivamente corresponde a esa intención y es lo que he intentado de hacer también en el proyecto del inventario que luego presentaré. Es un proyecto en el que he trabajado 4 años, de hecho sigo trabajando en él, y ahí pongo al espectador delante de precisamente eso, sus emociones. Me interesa cómo observa la imagen, cómo la mira y cómo la interpreta. Ese trabajo del inventario desrazonado que he podido exponer por primera vez hace muy poquito, plantea exactamente esa pregunta y luego se lo presentaré. O pasamos a él directamente. El proyecto del inventario es bastante especial. Cuando empecé a trabajar con Bad Cop es uno de los primeros proyectos que les presenté. En aquella época había 80 planchas. Y, como digo, utilicé planchas A4 en las que coloqué imágenes de libros que había ido encontrando. Ahora hay 420 planchas de estas con más de 2.000 fotografías, 2.427 fotografías, todas cortadas de libros y todas colocadas en estas planchas. Son imágenes que voy seleccionando, no las elijo todas. Y durante 4 años he hecho estas 420 páginas y empecé a guardar y guardar y acumular, y con Bad Cop decidimos editar las planchas en fanzines. Al cabo de 12 fanzines decidimos editar un libro, o sea, 12 fanzines en 4 años, y la idea era que cuando tuviéramos las 420 planchas las presentaríamos en la galería de la que hablábamos antes, a la que Gabriela pudo venir. Y por el tamaño nos permite tener una visión global. Fui intentando crear esta especie de gran atlas, una cartografía del mundo, una visión del mundo a través de las imágenes médicas, esotéricas, de la historia. Hay retratos, hay imágenes abstractas de células y de forma totalmente aleatoria, sin pensar necesariamente en cómo podían dialogar las imágenes entre ellas, sino más bien intentando trabajar de forma instintiva al hacer los montajes, dándoles cierta coherencia en el espacio, con planos y también una coherencia en el papel, porque esto es un elemento interesante de los libros. Los diferentes matices de los colores, ¿no? Los tintes sobre el papel, los grises, los negros, son distintos y la lectura tiene que acabar siendo... Digamos que los cerebros tienen que poder, o mi cerebro al menos, tiene que poder leer esa plancha A4 de forma íntegra y que sea algo coherente. Este proyecto, como digo, dio lugar a la exposición de la que he hablado y son las planchas que se expusieron son las primeras que había realizado.
Donc à noter que sur ces planches, aucune image n'a été... En estas planchas no se ha retocado o reenmarcado ninguna imagen. Están en su formato original y así es como las encuentro en los libros. Donc ce qui était assez intéressant, Algo bastante interesante en este trabajo fue ver cómo las imágenes pueden hablar entre ellas a través de la forma, ese diálogo, ese aspecto que puede ser poético o trágico, porque algunas imágenes pueden resultar chocantes, y luego traducir lo que el hombre ha hecho mejor a lo largo de la historia, como las obras de arte, la escultura antigua, clásica y demás, y luego otros momentos bastante trágicos de la historia, ir trazando así un camino. La exposición que se celebró en octubre y noviembre en París presentaba estas planchas en dos formas escenográficas. La primera eran las planchas expuestas en varias salas. Aquí vemos algunas imágenes. Y aquí hay 20 planchas que hemos puesto en la pared en la sala de hoy, de una forma similar. Allí se presentaban de esta manera en la sala. Yo creo que, Gabriel, tuviste la que eran 420 páginas juntas. Y observando cómo el público interactúa con estas imágenes, uno se da cuenta que cada uno, debido a sus vivencias, a su historia, se identificaba con las imágenes de forma totalmente distinta. Los vínculos que establecía con ellas eran diferentes en cada persona. Por tanto, la forma de ver cada libro es diferente en cada uno, la forma de verlo, hacer su interpretación de este inventario. Estas son otras salas de la exposición y esta es una pieza un poco más inmersiva de la primera versión. Esta es la primera versión con todo un trabajo de fotograbados, porque Badkop, como entidad, en el sótano también realiza trabajos de serigrafía, grabados y otras cosas. Tienen un taller de grabados muy bonito en el sótano y yo pude trabajar a través de, o a partir más bien, de imágenes suyas y hacer grabados. Bastante apasionante tu reinterpretación de la imagen, ¿no? Tu recreación a la vez, ¿no? Bueno, tu vista dentro de una historia del arte, ¿no? También, porque bueno, son imágenes de obras de arte, muchísimas, pero no solo de la historia del arte, también del punto de vista etnográfico. Y me parece muy interesante que nos presentes esto hoy en un sitio como San Telmo, ¿no? Que también tiene una base de museo etnográfico importante. Entonces, tú dinos un poco cómo situarías tu trabajo dentro de bueno, en palabras así un poco grandes, dentro de la historia del arte, ¿no? Porque, en fin, tu visión de la imagen es a la vez como, no sé, tiene esa parte histórica, este pozo etnográfico también e histórico importante. Y antropológico. Y antropológico, diría yo. Sí. Recuerda un poco al trabajo de David Wattberg
Y él establecía referencias y creaba vínculos con obras de arte. Y en este proyecto hay diferentes posibilidades. Esa es la cuestión, ¿no? Cómo escenografiarlo en el espacio, pero hay muchos elementos. En la galería Piet 38 pudimos exponerlo de diferentes maneras. Hicimos un all over, como se dice en inglés. Las planchas cubrían toda la sala. El espectador estaba en medio, como encerrado dentro de todas estas imágenes. Además tenemos la posibilidad de manipular las planchas porque el papel es bastante grueso. Una vez más, esa noción del libro, ¿no? Como puede volver a ser un libro porque partimos de la materia prima, que es el libro, y le damos de nuevo su primera función, aquella que tenía en el origen antes de recortar las fotos. Y sí, es un proyecto bastante interesante porque después de haberlo expuesto, mucha gente considera que es interesante. Tuve la suerte de poder hablar con muchas personas que habían seguido el proyecto, que vinieron a ver la exposición, o también otras personas que no lo conocían de nada y decidieron entrar cuando vieron las paredes desde el exterior de la galería y dijeron, ¿pero esto qué es? O sea, hay muchos interrogantes, muchas maneras posibles de presentar este proyecto. Otra cosa interesante es que estas 420 páginas no tienen un orden concreto. Por eso decimos que es desrazonado, porque no hay ninguna razón para poner una al lado de la segunda. La podríamos poner al final y mezclarlas completamente. Y esto es algo que hace que la exposición sea muy interesante, porque las hemos colocado así de forma aleatoria. Teníamos el orden del fanzine, luego el orden de la edición, y para el fanzine partimos de las planchas originales y le dije a Bad Cop que las fotocopiara. Ese fue el punto de partida, sin retocarlas en ordenador, las fotocopiamos, directamente. Y las mezclamos para ponerlas en la pared. Y cuando se hizo la segunda parte de la edición, las quitamos todas, las volvimos a mezclar sin ningún orden concreto y volvimos a ponerlas en la pared. Esto también es interesante. Lo interesante es ver que esto funciona. Eso quiere decir que la selección de imágenes que se hizo desde un principio van a establecer siempre un diálogo entre ellas, las pongamos como las pongamos. Tienes una lectura distinta, pues bueno, que te puede crear una narrativa distinta, pero que se añade siempre, ¿no? Siempre nueva, siempre hay algo más, ¿no?, que ver en estas imágenes. Sí, efectivamente. Y además pienso que podemos mantenerlas tal y como están en la pared y volver 1, 2 o 3 veces, y aunque no hayan cambiado de posición, en función de cómo se siente uno en ese momento, de las emociones que tenga flor de piel ese día concreto, va a haber unas imágenes, le van a llamar la atención más unas imágenes que otras y serán diferentes de las de la vez anterior. Es como ver otro proyecto. J'avais du coup une petite lecture d'un des fanzines, ça c'est le dernier qui a été... Y aquí un vídeo de un fanzine que es el último editado, el número 12. Voilà, ce que j'expliquais, c'est effectivement, on est parti vraiment des planches. Donc... Lo que decía, el punto de partida fueron las planchas, pero la ventaja de utilizar las fotocopias es que crea un vínculo entre las imágenes, las unifica de alguna manera y es otra forma de trabajar. Hemos trabajado de otra forma, precisamente en los libros, para tener unos colores que sean más unificados, lo cual no es así en el original. Luego los diferentes tintes del papel, las tintas que se van usando, cómo quedan en el papel los negros y los grises.
hacen que de repente algunas imágenes resalten más debido al color del propio papel y parece que a veces generan volúmenes. Es muy interesante. Voilà, il y a 12 fanzines comme celui-là qui ont été... 12 fanzines como este editados. Y para la exposición editamos un libro. Si elle veut bien se lire. Donc là, les planches ont été... Aquí las planchas fueron reducidas. Salimos del formato A4. Este es más pequeño. El libro es de 420 páginas y hay muy poco texto. Elegimos no dar ningún contexto. Hay algo de texto escrito por Manuel Morin, que es el capitán, por así decirlo, ¿no?, del barco de Badkop, y que es un gran coleccionista también de objetos editados. Y él sí que escribió una pequeña explicación sobre cómo veía el proyecto. Du coup, sorti d'un format un petit peu plus petit que A4. Entonces, como digo, este es un formato más pequeño que el A4. Como decía Gabriela, es un poco como un álbum, sí, como el álbum Panini para mí. Y yo he empezado a trabajar en las siguientes planchas y quizás a lo largo de los años podamos repertoriar el máximo de imágenes. Como los 20 volúmenes del inventario de Thibaut Tourmont, igual en algún momento. Oui, on va refaire une encyclopédie. Sí, sí, hacemos una enciclopedia, ¿eh? Igual sí, dentro de unos años. Et vous disiez aussi peut-être, vous avez le projet de faire un livre plus grand. Sea una cosa un poquito más especial, más cuidada. O... Tu aimerais, bon, disons, faire peut-être un livre un peu plus important ou mieux plus... Sí, sí, por supuesto. Yo creo que eso llegará en algún momento. Y la idea es escanear las planchas originales y guardar o mantener en la medida de lo posible las tonalidades originales. Y mantener el formato, sí. Luego ya es cierto que no sé si este proyecto no va a convertirse en una materia prima para otro proyecto que pueda hacer en el futuro. La cuestión es que sí, se pueden imaginar muchísimas cosas y todo mi trabajo es un trabajo de investigación. Nunca hay nada terminado, o más que terminado, no hay nada fijo. Nada que vaya a quedar así para siempre. Quizás después se pueden establecer otros vínculos para hacer otros tipos de fanzines diferentes o libros sobre fanzines. Y, como digo, sobre todo creo que es un trabajo de investigación y creo que nada se detiene de manera definitiva. Y comentabas también antes un punto que es muy importante, ¿no? Que todo este material es material que te encuentras, ¿no? Entonces, que igual hay veces que no encuentras material o que es material que te da la gente de alguna manera, ¿no? Parte de esa base, ¿no?, de cosas que encuentras siempre. Oui, bien sûr, oui. Sí, 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 sí. Es verdad que hay gente que empieza a darme libros, pero siempre está esa adrenalina de saber, voy a encontrar suficientes imágenes. Hay días en los que las encuentro, días que no las encuentro en absoluto. Es verdad que voy acumulando muchos libros. Y hay libros a los que vuelvo años después, imágenes que la primera vez no me decían nada, ahora sí. Entonces siempre vuelvo para hojearlos de nuevo,
porque quizás haya nuevas cosas que explorar o otras imágenes que seleccionar. A veces en todo un libro solo hay una imagen que me dice algo y la corto y el resto en ese momento no me dice nada, pero luego vuelvo y establezco otros vínculos. Así es que sí, tengo ese fondo de archivo, pero sigo yendo a la caja de libros porque yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Mantener esa intención de ir a la búsqueda. Y luego cuando voy a París también está esa adrenalina y decir, hoy voy a encontrar libros en la calle, se va a producir ese encuentro. Por ahora todos los encuentros son felices, así es que sí. Pero sí, sí es verdad, hay y sobre todo ha habido momentos, especialmente en el primer proyecto, el inventario, como digo, momentos en donde no pude terminar algunas planchas porque no tenía suficientes imágenes. Entonces hay que seguir buscando e intentar encontrar las imágenes adecuadas que van a encajar bien con las demás. Libros, que hay gente que te manda libros igual, es decir, que podemos participar en esa, digo, pues no sé, como nos gusta, por ejemplo, ir a mercadillos o esto, ¿sería posible esto o no? Aunque que buscas algún tipo de libro un poco en particular, ¿no? Es decir, que tiene que haber ciertas, ¿no? Ciertas pautas, un poco el papel o la época, un poco de la imagen, ¿no? Está un poco marcado. No. No. La única limitación por mi parte es que yo no lo compre. Si no, no sería un encuentro, es una transmisión, ¿eh? Y una forma de tener en cuenta a las personas que dejan los libros en la caja, por ejemplo, o en la calle. O sea, no hay limitación en sí por el tipo de libro, simplemente que sean en blanco y negro, no tienen que ser de época, no tienen que ser de un tema concreto. Puede tratarse de un libro sobre la encuadernación, como uno que encontré, y ahí puedo encontrar cosas muy interesantes. Voilà, sur des choses un peu ésotériques, mais on est, voilà, il y a de tout. Cosas un poco esotéricas, este tipo de imágenes, por ejemplo, una vez que la descontextualizas, se vuelve una imagen totalmente geométrica, donde lo importante son las formas y uno no sabe a qué corresponden. Entonces, todos los temas son interesantes. Este es un libro sobre los misterios del más allá. Estas son escenas esotéricas. Pero una vez que se descontextualizan, uno no sabe qué es esa imagen o esto de aquí. Puede ser una imagen totalmente abstracta. Por lo tanto, cualquier tema, cualquier libro puede ser potencialmente interesante. Sí que evito trabajar con imágenes que son obra de grandes fotógrafos, porque eso me podría traer problemas de copyright. Entonces, sí, no pongo imágenes de fotógrafos conocidos en el inventario y trabajo con cosas más generales, sobre todo en el ámbito sociológico. Est-ce que vous avez des questions? ¿Pregunta? Algunas preguntas. No, bueno, yo quería, digamos, recalcar que no es tanto una pregunta, ¿no? Pero, bueno, aquí somos fans del libro y del papel, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que al final partes de los libros desechados, más o menos, ¿no? Para hacer una cosa nueva a base de papel siempre, ¿no? Entonces, en esta época que estamos todos así como muy con las pantallas y todo muy digital, que no estoy hablando de cosas de que somos viejos y que vivimos en otro mundo, ¿no? Eso igual también un poco, pero no sobre todo, ¿no? A mí me gusta mucho todo tu trabajo, ¿no? Pues eso, con el papel y con el libro y el fanzine barato, que eso también es muy importante, ¿no? Lo que decías, que siempre escoges el mismo papel para los fanzines, que es un papel reciclado, barato, que si te hablaron de un papel japonés que era muy bueno, que tenía una textura y un tono, pero no, tú buscas ese papel reciclado.
Entonces, en esta época un poco ¿no? de que se tira todo y que, que la imagen es digital, pues tú tienes un trabajo, bueno, muy cercano al papel y que a mí personalmente, bueno, me gusta mucho, ¿no? Pero que creo que es que no está para nada fuera del mundo, ¿no? A la vez que tiene un significado muy potente todavía en nuestra vida, ¿no? Y en esta sociedad que estamos viviendo. Entonces, bueno, no era tanto una pregunta, ¿no? Es un poco... Oui, no, No, pero sí, efectivamente. Es cierto que va un poco en contra de todo lo que se vive hoy en día. Como decías, la imagen digital que está en todas partes, en los ordenadores, que vemos constantemente, y yo voy a buscarlas en los libros, ¿sí? Me gusta mostrar cosas que a veces son imágenes médicas, no siempre fáciles a observar, sobre todo que ahora evitamos en las imágenes todo tipo de defecto, tienen que ser imágenes perfectas, lisas. Y si una fotografía no ha pasado por Photoshop o por los filtros de Instagram, donde se intenta buscar la perfección, pues parece que no vale nada. Ahora, para mí, la emoción viene de la imperfección. Eso es lo que da lugar a las emociones, a las diferencias, esas pequeñas imperfecciones que a mí me permiten tocar la realidad. Y yo creo que nos alejamos cada vez más de esa realidad. Repito que es a través de las fotocopiadoras y los collages que encontramos eso, precisamente esa imperfección que va en contra de lo que vivimos hoy por hoy. Pero la gente lo necesita. Si vemos los manuales escolares que tienen los niños hoy en día, o los libros de texto, vamos a decir, en los años 80, en Ciencias Naturales, se mostraba unas cuantas fotografías sobre un parto. ¿Y qué libro de texto va a mostrar eso hoy en día en los colegios a nuestros niños? ¿Y qué imagen vamos a dar a ese momento, que se supone que es maravilloso, pero que es bastante difícil de vivir? Entonces, todos esos interrogantes están ahí. ¿Hacemos bien mostrando un mundo tan perfecto como si fuera el mundo en que vivimos? ¿Acaso no necesitamos todas esas imperfecciones, todos esos defectos que luego nos van a permitir comprender mejor las cosas en la realidad? Y, bueno, son proyectos, algunos que he hecho, donde mostraba rostros un poco deformes. Y me decían, ¿y cómo puedes mostrar este horror? Pues este horror existe y no hay que esconderlo. No tiene una dimensión estética. Tenemos necesidad de ver todo esto. Es un tema muy amplio. En fin, que político en el sentido más amplio también, sí. Ouais. Sí, sí, sí. Bueno, yo quería preguntarte también por esa conexión, no sé, belga con el fanzine, ¿no? Porque al final yo veo que en la colección también hay muchos libros belgas, que igual no tienen nada que ver, ¿no? Pero hay una especie de filosofía un poquito, ¿no? También del fanzine belga, también en conexión con España, porque has hablado de Antonio Jiménez Sáenz, ¿no? Que es un autor que yo le quiero mucho, ¿no? Y que también es un español en Bélgica, y hay varios españoles en Bélgica. Entonces, esa conexión, a ver, no... Sí, bueno, es lo que explicaba antes. Yo descubrí el fanzine y su universo a través del trabajo de Antonio cuando fui a Bruselas la primera vez. Y como digo, me invitaron a varias ferias o salones, colaboramos en algunos proyectos, uno de los últimos en la exposición que él ha presentado hace poco en Bruselas, donde hicimos un fanzine común. Entonces existe esa vinculación, y mi vinculación con Bruselas viene de Antonio.
que es como un padre artístico. Es un fotógrafo con una visión increíble y es el primero que me animó a hacer lo que hacía. Entonces sí, es un vínculo afectivo muy fuerte el que tengo con Bruselas. Sí, porque hay una dimensión que además se ve, está presente en sus fanzines. En sus imágenes, y que también yo creo que hay esta lectura también poética en tus fanzines o en tu inventario, ¿no? Qu'on retrouve un petit peu dans les projets aussi d'Antonio. Entramos también en los proyectos de Antonio, además. Sí, los últimos fanzines que hemos hecho, el último fanzine que hicimos, perdón, para una exposición que hizo en Bruselas, creo que publicamos 20 ejemplares, algo muy pequeño. Y yo reutilicé esas imágenes. O sea, en vez de ir a buscarlas en los libros, me mandó un corpus de imágenes de huérfanas y otras que venían de su último libro y me dio carta blanca. Y yo me entretuve refotocopiando todo, oscureciendo un poco las imágenes, alterándolas directamente en la fotocopiadora, haciendo collages, juxtaponiendo imágenes. Y sus fotografías corresponden totalmente con el tipo de fotos que a mí o de imágenes me dicen algo. Si un día me hubiese encontrado un libro de él en una de estas cajas de libros, sin duda habría ido recortando las imágenes. De las boîtes à livres, ¿no? No sé, yo creo que no hay en España, o no sé si hay igual en Barcelona, alguien dijo que igual había alguna, que son unas cajas que están en la calle, ¿no? Y que tú puedes dejar pues libros que ya no vas a leer en casa, los dejas ahí y a la vez, pues si encuentras un libro que te interesa, pues lo coges, ¿no? Entonces están ahí, bueno, pues tienes una puertita así más o menos en las cajas, ¿no? Como hemos visto una foto antes, ¿no? Que a mí me parece un sistema maravilloso, ¿no? Pues que, pues bueno, ¿no? Que circula al final, ¿no? Y libros que ya no tienen una vida para una persona, pues que siguen teniendo muchas posibles vidas, ¿no? Que es un poco el principio del mercadillo, pero ahí no hay nada de dinero, ¿no? Es solo lo dejas ahí y lo coges, ¿no? O sea que, bueno, no sé, es un principio que me parece muy, muy interesante, ¿no? Ça se développe de plus en plus. Sí, es algo que además se hace cada vez más en muchos países y a mí me encanta porque esto me permite seguir con mi práctica en todas partes. Y algo que está muy bien para mí es que con un par de tijeras, un poquito de cola y esos libros en autoservicio puedo seguir ejerciendo mi arte por todas partes. Es bastante extraordinario. La caja que hay en mi pueblo, donde yo vivo, tiene mucho movimiento y un flujo de libros importante. Sí. Sí, no, que es verdad que hay, bueno, había lo de, tenía un nombre inglés que yo creo como era, ¿no? Lo de que dejabas un libro en un sitio y que, bueno, pues para compartirlo, ¿no? Pero es un principio un poco distinto, pero bueno, que viene a ser lo mismo, ¿no? Bon, vous pouvez approcher, si vous n'avez rien à ajouter, Thibault, les gens peuvent peut-être approcher, regarder. No sé si tu veux... Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Oui, il y a tout. Il y a différents fanzines qui sont présentés, qui sont de ta colección. Sí, hay diferentes fanzines hoy aquí, uno de tu colección y el próximo que vamos a editar, está la maqueta aquí. El proyecto se llama Oracle y he trabajado estos últimos meses en él. Si tenéis ganas de verlos, si tenéis preguntas, cuando veáis, también estaré aquí, o sea que ningún problema. Por finalizada un poco la traducción, además yo creo,
Bueno, muchas gracias y acercaros a ver las obras. Muchas gracias a ti, Bo. Merci beaucoup.